A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción, Horacio Bello. Con la colaboración de Gustavo Litterman, Juliana Flores y Pablo Cruz. Buenas noches, amigos, amigas. Un nuevo programa de A la luz de Krishnamurti en nuestro ciclo 2024. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué tal, Juliana? ¿Cómo andás? Hola, buenas noches. Bueno, hoy, martes, ¿qué día del mes es? 14. 14 de mayo. 2014. 2014. Luego de haber tenido una serie de programas con invitados y con pases y participación de personas externas al grupo regular, quise, y creo que fue aceptado sin demasiadas controversias, hacer un programa de sedimentación de todo lo procesado, quizás en este último mes, a la luz de Krishnamurti. Y ayornar este concepto que yo utilicé en una conferencia que dimos hace poco en la Sociedad Teosófica, que es vigencia de Krishnamurti o vigencia de la enseñanza, más precisamente de Krishnamurti. Ustedes saben, y los que no lo saben porque nunca lo escucharon de mí, porque hace como 3 meses que no lo digo, que siempre tratamos de que la enseñanza y transmitir esta idea a los oyentes con claridad, la enseñanza tenga un vínculo directo con la vida cotidiana de todos nosotros. En particular cuando, perdón si soy autorreferencial, aunque en general siempre somos autorreferenciales, ¿no? De algún modo u otro. Pero como acá voy a ser más expresamente autorreferencial, pido disculpas. Cuando a mí se me ocurrió incorporar, o mejor dicho, hacer este programa, dije, no quiero que el programa sea un programa teórico, idealizado, desde el cual decimos cosas muy bonitas y luego volvemos a la vulgaridad de nuestra vida desde el ego. Tratemos de que este programa tenga un servicio a la gente común y particularmente a mucha gente que por ahí no conoce la enseñanza, mucha gente que cree que la vida espiritual es incompatible con la vida cotidiana, y de esa manera prender una pequeña lucecita para que eso vaya creciendo y permita un paulatino cambio de nosotros en nuestra vida real, concreta, en la vida de relación. Hablamos con Pablo y con Juliana hace unos minutos que quizás la clave de la enseñanza, no sé si lo más importante, pero sí la clave como un disparador a partir de lo cual se comprende la naturaleza de la enseñanza, es comprender que lo que él habla se relaciona con nuestra vida real, concreta en este mundo, en este planeta Tierra, que tengamos otra encarnación o no la tengamos, que traigamos vidas pasadas o no las traigamos, son todas especulaciones que exceden de nuestra capacidad de comprensión. Quizás existan, quizás no existan. Lo que sí sabemos que existe es nuestra persona en este mundo y que nuestra tarea es justamente tener una vida digna y perjudicar lo menos posible a nuestros semejantes y en la medida de lo posible ayudarlos cuando el cuero nos dé para eso. Bueno, hecha esta introducción, justamente la idea es que en esta hora o estos 55 minutos podamos hablar de todas estas cuestiones y sin olvidar la enseñanza, siempre centrarlo en qué vínculo tiene con la vida cotidiana nuestra. Así que bueno, antes de pasar a un audio que hemos grabado con nuestra amiga Estela Saavedra,
y si nos da el tiempo haremos un segundo. Quería ver si querían aportar algo Pablo y Juliana como introducción antes de justamente pasar al audio. A mí me gustaría extender un poco lo que estabas diciendo recién acerca de enfocarse en que no quede solo en la teoría, ¿no? Justamente hace un rato nosotros en el pre hablábamos de cómo son posturas o resultados diametralmente opuestos. El experimentarlo, el vivirlo, el, el recorrer ese camino, entre comillas, versus la incorporación teórica de lo que la literatura de Krishnamurti propone. Porque hay una gran trampa al respecto en cómo yo puedo estar leyendo algo, puedo sentirme tocado, puedo sentirme atravesado por la estructura, por la idea que se está armando, y yo empiezo a colgarme de esa idea porque esa idea coincide con lo que me pasa. Entonces, si coincide con lo que me pasa y me toca emocionalmente y me seduce y a su vez me rellena esas incógnitas que yo no podía dilucidar, termino armando inconscientemente una estructura, una idea, un conjunto de conceptos que adopto sin cuestionarlos de manera vivencial, porque yo puedo cuestionarlos de manera lógica y eso es lo mismo a siempre. Eso es justamente lo que no hay que hacer, porque es más de lo mismo, ¿no? Si yo lo someto a un proceso lógico y nada más, es lo mismo que tratar con cualquier otra doctrina. Exacto. Entonces, aquí el desafío es cómo poder entender que se puede vivir desde un lugar que no es teórico, y que la teoría no es solamente estudiar desde el punto de vista docente o desde el punto de vista del aprendizaje. La teoría nos atraviesa en cada aspecto de nuestra vida, y muchas cosas son teóricas, me atrevo a decir la mayoría, y muchas cosas que adoptamos y defendemos sin cuestionarlas no son validadas por nuestra propia experiencia, haciendo que se convierta en un juego sin fin y en más de lo mismo, una ficción que defendemos porque tiene un poco de sentido, o porque nos seduce, o porque nos toca emocionalmente, o porque coincide con parte o no de nuestra experiencia, de nuestros traumas, que cuando coincide con nuestros traumas nos atraviesa más. Entonces la invitación es a cuestionar si lo estamos viviendo también, ¿no? Porque si no, es más de lo mismo. Exactamente. ¿Quieres agregar algo antes del audio? La propuesta es reducir la amplia distancia entre las palabras y la acción. Si hay algo a lo que invita Krishnamurti es a ser. No me creas, no me escuches, no me sigas. Sé tú. Vamos a por ello. Y bueno, y antes de pasar en los próximos 30 segundos al audio, preguntarnos por qué tenemos una diferencia tan abismal muchas veces entre las palabras y nuestra vida, ¿no? Es una pregunta muy interesante para hacerse, y creo que podemos reflexionar sobre esa pregunta mientras escuchamos el audio que seguidamente Nico nos va a poner en el aire. Gracias. Cuando más ve uno lo compleja que es la sociedad, tanto más evidente se vuelve lo complejo que es el individuo que vive en ella. El individuo es parte de la sociedad que él ha creado. Su estructura psicológica es en esencia la de esa sociedad. Comprender los problemas que tiene cada uno de nosotros es comprender los de la relación dentro de la sociedad.
pues realmente solo tenemos uno, que es el de la relación en esta estructura social psicológica. Para comprender y librarse del problema de la relación, necesita uno mucha energía, no solo física e intelectual, sino una energía no motivada ni dependiente de ningún estímulo psicológico, ni de ninguna droga. Para tener esta energía debe uno comprender primero cómo la disipa. Penetraremos en ello paso a paso y ruego se comprenda que el que habla es solo un espejo que está expresando lo que espera sea el problema de cada uno de nosotros. De esta manera, no se limita uno a oír una serie de palabras e ideas, sino que en efecto escucha y se observa a sí mismo, no en términos de lo que formula el orador u otro, sino que más bien observa el estado real de la propia confusión, de la propia falta de energía, de la desdicha del sentimiento de completa desesperanza, etc. Si uno depende de cualquier estímulo para la energía que necesita, entonces ese mismo estímulo vuelve la mente obtusa, insensible, no aguda. Puede uno tomar la droga LSD u otra clase de drogas y puede hallar de modo temporal bastante energía para ver las cosas con mucha claridad, pero vuelve a un estado primitivo y queda cada vez más dependiente de esa droga. Todo estímulo, ya sea de la iglesia, de la bebida o la droga, o del que habla, producirá de manera inevitable dependencia. Y esta dependencia le impide a uno tener la energía vital para ver con claridad por sí mismo. Cualquier forma de dependencia de cualquier estímulo aminora la viveza y vitalidad de la mente. Todos dependemos, por desgracia, de algo. Puede ser la dependencia de una relación o de la lectura de un libro intelectual o de ciertas ideas e ideologías que hayamos formulado, o dependemos de la soledad, del aislamiento, de la negación, de la resistencia. Es evidente que estas cosas perturban y disipan la energía. Tiene uno que darse cuenta de qué cosa es aquella de lo que uno depende. Tenemos que descubrir por qué dependemos de alguna cosa, de cualquiera en lo psicológico. No quiero decir en lo técnico o depender del lechero, sino en lo psicológico. ¿Qué es lo que está implicado en la dependencia? Esta cuestión es esencial al investigar la disipación, la decadencia y la distorsión de la energía. La energía que necesitamos de modo tan vital para comprender los muchos problemas. ¿Qué es aquello
de que dependemos así. Es una persona, un libro, una iglesia, un sacerdote, una ideología, una bebida o una droga. ¿Cuáles son los diversos apoyos que tenemos cada uno de nosotros de modo sutil o muy evidente? ¿Por qué dependemos? Y es que el descubrir la causa de una dependencia libera de ella a la mente. ¿Comprende usted la pregunta? Emprendemos juntos el viaje. No está usted esperando a que yo le diga las causas de su dependencia, sino que más bien, al inquirir juntos ambos, las descubriremos. Ese descubrimiento será de usted, y siendo de usted, le dará vitalidad. Uno descubre por sí mismo que depende de algo, por ejemplo, de un auditorio que le estimule, por lo cual necesita de ese público, del hecho de dirigir la palabra a un gran grupo de personas. Puede uno sacar una especie de energía. Depende uno de ese auditorio para tal energía, de si aprueba o desaprueba. Cuanto más desapruebe, tanto más batalla habrá y más vitalidad tendrá uno. Pero si el auditorio aprueba, entonces no saca uno esa energía. Uno depende. ¿Por qué? Y se pregunta si al descubrir la causa de la propia dependencia se liberará de esta. Penetre despacio conmigo con ello, por favor. Descubre uno que necesita un auditorio porque es una cosa muy estimulante el dirigir la palabra a la gente. ¿Por qué necesita uno ese estímulo? Porque en sí mismo es superficial. En sí mismo no tiene uno nada, ninguna fuente de energía que sea siempre plena, rica, vital, que está en movimiento, viva. En sí mismo es enormemente pobre. Ha descubierto eso, la causa de la propia dependencia. Bueno, muchas gracias. Decíamos hace unos minutos que intentamos que las cosas que hablemos y las citas que traigamos de Krishnamurti tengan que ver con nuestra vida cotidiana. Y justamente este texto nos invita a eso, porque se centra en la dispersión de nuestra energía para impedirnos comprender la naturaleza de las cosas que nos pasan, ¿no? Creo que ese juego que hace sutil para ir comprendiendo la dependencia que tenemos de tantas cosas es una manera de hacernos ver que estamos distraídos, como en algún momento lo hemos hablado, y que en esa distracción perdemos la capacidad de ver. Y cuando perdemos la capacidad de ver, no podemos cambiar porque no podemos justamente ver nuestras dependencias. Y creo que en la segunda parte, Krishnamurti, para no adelantarme, trata de hacernos ver que no es simplemente ver la dependencia, sino un proceso mucho más complejo, mucho más integral para que el cambio se produzca, ¿no? Así que creo que es interesante comprender
la importancia de disponer de la energía para ver, tener la sensibilidad para captar las pequeñas señales que la vida nos va dando para ir comprendiendo la naturaleza de las cosas. Y muchas veces confundimos la energía psicológica con la energía para hacer cosas. Y esa energía para hacer cosas, paradojalmente, es la que a veces nos agota y nos impide ver, porque destinamos la energía en la obtención de cosas a partir de esas dependencias que Krishnamurti dice que tenemos y que seguramente todos conocemos en nuestra vida diaria, ¿no? No sé si ustedes quieren agregar algo sobre este tema o prefieren pasar a otra cosa. Justo al final, cuando hablaba de por qué buscamos estímulo constantemente, y en contraposición él sugería que lo hacemos por lo poco interesante que nos resulta nuestro presente, ¿no? Por esa incapacidad. Él lo expuso de otra manera, pero es interesante ver cómo algo que suena rico en sí mismo, que es buscar estimulación, porque es algo que a priori no parece algo negativo o algo que esté fuera de lugar, o en desorden, puede ser el resultado de una desconexión con un presente que por definición es rico por ser lo que es, ¿no? Es decir, por ser una fiel representación de nosotros en ese momento. Claro. Que no hay, digamos, no hay mejor fuente que esa, ¿no? Porque si hablamos de observación, la observación se tiene que dar en el presente. Entonces, si yo no estoy conectado con el presente, ahí se produce la dicotomía. Exactamente. Acá falta un personaje incorporar que creo que es clave para entender estos mecanismos que tenemos, que es el ego. El ego, como muchas veces decimos, está siempre presente, aunque no lo veamos, como el sol. Entonces, el ego tiene un mecanismo de operar que a veces se sobrepone al ser mismo. Es como que nos lleva puestos y nos impone cosas. Y la cuestión de la dependencia es muy interesante porque siempre la dependencia por su propia naturaleza es algo externo a nosotros. Uno no depende de su ser, depende de una cosa, depende de una persona, depende del dinero, depende de su trabajo, depende de algo que está afuera. Entonces, el depender de algo que está afuera me obliga a mí a abandonar mi ser interno. Y mi ego me catapulta hacia el exterior en un sentido figurado, porque el exterior en definitiva también es una fantasía, porque todo es vida. Pero cuando decimos exterior estamos diciendo fuera de mí. Y cuando digo fuera de mí, digo no estoy viendo. Claro, además el fuera de mí responde a un aislamiento, a una separación entre yo y el resto, donde yo estoy claramente delimitado y de acá para allá es el afuera. Es que el ego atiende y responde principalmente al físico, al cuerpo, y se ocupa de mantenerlo con vida, a salvo y de garantizar que se reproduzca. Es una cuestión meramente biológica. Y en ese propósito, que es como su norte, su guía, todo lo que garantice que eso va a ser así se tiene que sostener. Es un mecanismo de supervivencia que termina muchas veces desarrollando mecanismos de defensa en sostenerlo de esa manera. Entonces, cuando viene alimento que le suma al intelecto, si eso aporta a esa supervivencia, se aplica. Si no, se deja como en archivos y si no es necesario sacarlo, no lo saca. Entonces, puedo aprender un montón de cosas, pero si no lo vengo y lo traigo a la práctica,
lo dejo. Suena bonito, suena lindo, pero si no me mantiene con vida, si no me garantiza, no lo necesito, digamos, no es operativo. Claro. Y además tiene la particularidad de ser fácilmente confundible por los sentidos, porque si yo me voy caminando de acá y esta silla no se mueve cuando yo me muevo, y yo observo que la silla se queda quieta con mis ojos, observo que se queda quieta y yo no, automáticamente, taxativamente, creo una diferencia, una separación que por más física que sea, mentalmente la expando a todas las dimensiones. Es decir, si estoy físicamente separado, quiere decir que estoy separado de todas las maneras. Ujú. Es una sobresimplificación que hace, Sí. que responde a su propia naturaleza, porque la propia naturaleza del ego es sobresimplificar. Claro. Sí, y diferenciarse para sobrevivir. Entonces la distancia le es muy eficiente en ese ejercicio. Reconocerme parte del todo, partícula y parte, implica derrotar eso. Entonces se pone en riesgo la supervivencia. Claro. También es importante comprender, como dijimos antes, que el ego cumple un rol, y también reiterar y no olvidar que el ego va a estar siempre presente en nosotros, porque la eliminación del ego termina siendo una fantasía, y al ser una fantasía se convierte en una idealización, y en esa idealización nos alejamos de lo que somos, y si nos alejamos de lo que somos no podemos ver lo que es. Claro, y además que pospone una supuesta iluminación, porque bueno, primero yo me voy a deshacer de mi ego y luego voy a ser un iluminado. Ah. Además, como si el ego fuese una cosa. Claro. Ujú. El ego no es una cosa, el ego es una estructura que se basa en el pensamiento y que tiene una naturaleza propia de la lógica del pensamiento, y el pensamiento responde a las cosas materiales y está para eso. Es como una herramienta, yo lo entiendo Claro. como una herramienta muy, muy efectiva, de hecho, nos transmite un montón de información. Y nos trajo hasta acá. Nos trajo hasta acá, Mal que mal, pero nos trajo. como pudo. El Nosotros problema, caímos en la Argentina. el tema es que aunque sea mal que mal, nos trajo. Claro, trajo. claro. Ese es el tema, que sea como sea, nos trajo. Claro. Pero un poco retomando lo que sería el otro mundo en el sentido, digamos, más profundo de la existencia, en el plano espiritual, que en definitiva es una palabra más, es el plano de aquello que no es tangible, Claro. aquello que no lo vemos con nuestros ojos. Krishnamurti decía, ver con el no ojo, escuchar con el no oído. Es decir, nos invitaba a que nuestra sensibilidad trascendiera los meros sentidos físicos, que existe. Hoy hablábamos de las sincronicidades, y las sincronicidades se producen porque hay una sensibilidad que está más allá de nuestros sentidos físicos. No existiría la sincronicidad si no existiese algo que no sabemos qué es, que le podemos dar cualquier nombre, cualquier ocultista, cualquier iniciado, entre comillas, le puede dar el nombre que le parezca, sexto sentido, octavo, noveno, décimo, el séptimo rayo, Como quiera. cualquier cosa. Pero existe. Y además de existir, es invisible a los ojos, como diría el Principito. Y es invisible al ojo físico, Claro. pero es perceptible en la medida que nuestra sensibilidad se desarrolla a partir de hechos. Y ahí está la paradoja. Porque no lo ves, pero en los hechos lo ves, si estás atento. Si estás atento. Y la atención tiene que ver con el cambio posible de nuestra vida cotidiana. Así que creo que todo este combo es lo que nos permite comprender qué quiere decir llevar a la vida real, concreta, la enseñanza de Krishnamurti, que puede parecer compleja para muchas personas porque maneja un lenguaje sencillo en cuanto al intelectual,
pero muy difícil en cuanto a las reglas que él establece como mecanismo para mirarnos. Si nos invita a mirarnos de una manera que no estamos acostumbrados. Entonces, hasta que nos familiarizamos con esa manera de mirarnos o de tratar de mirarnos, es un esfuerzo para abandonar particularmente el mecanismo de nuestro pensamiento. Bueno, creo que Gustavo está en la línea, así que lo vamos a invitar a, cuando nos diga Nico, a sumarse al programa en estos últimos 20-25 minutos que vamos a tener. ¿Nos dirás, Nico, si está disponible Gustavo? Bueno. ¿Está Gustavo? Ah, no. Bueno. Entonces vamos a invitarnos a escuchar el segundo audio, en este caso. ¿Podrá hacer? Ah, está Gustavo. Bueno, listo. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Juli, Hola. Pablito. ¿Qué tal, Gus? ¿Cómo va eso? Todo bien, todo bien, todo bien. Bueno, hablábamos de señales y yo no entendía las señales. Me parecía que me estaba diciendo que no estabas, por eso estaba hablando de colocar el segundo audio. Así que ahora que entendí, a partir de tus palabras, le vamos a dar para adelante. No sé si tuviste la oportunidad de escuchar la primera parte del programa. Sí, hoy pude escucharla. Bueno, le invitamos a que hagas una breve introducción para empezar a discutir. Mira, Dale. ya lo he traído en otras oportunidades, pero cuando Krishnamurti, por ejemplo, se presenta en Sanen, él habla de que el sentido de esas reuniones es esto es textual, tiene que transformarse por completo la psique. Bueno, hago un pequeño agregado porque me olvidé. Justamente este texto que leyó Estela Saavedra, que de temor, placer y dolor, son todas charlas que él da en San en Suiza, para poder entender un poco a qué te estás refiriendo. Dale. Claro. Entonces, eso por un lado, ¿no? La búsqueda con palabras muy sencillas, y ahí es donde, vos sabés que estaba pensando hoy, digo, con palabras tan sencillas, a nosotros se nos termina complicando, porque él le imprime un sentido que desde algún lugar uno siente que entiende, pero no termina de comprender la quinta esencia de la cosa. Claro. Porque uno dice, bueno, esto lo entiendo lo que dice, sí, pero no entendemos. No, eso por un lado. Claro, habría que preguntarse qué quiere decir entender, porque la palabra comprender es la que él usa en sustitución, ¿no? Que sería algo mucho más allá de lo racional o mucho más allá de lo intelectual, ¿no? Claro, no, por eso uno se queda en la superficialidad, que creo Claro. que antes lo hablaba o lo leyó en el texto la compañera, y esa superficialidad hace que uno diga, entendí lo que quiere decir, pero en definitiva no estamos entendiendo, no estamos pudiendo llegar a esa quinta esencia de la estructura, ¿no? Porque otra de las que entiendo que son ciertas complejidades es que es una variedad impresionante de temas, pero que a su vez están estrechamente interrelacionados. Porque él quiere hacernos ver justamente la unidad que hay entre todos los temas. Por eso insiste en traer tantos temas, entre comillas, ¿no? Porque Claro. es una manera de hacernos comprender que una cosa está vinculada a la otra de forma casi inescindible, ¿no? Sí, y mira, y de un libro que creo que es muy... que genera, entiendo, mucho disparar de reflexión y de observación, que es las charlas que tiene con David Bohm en Más allá del tiempo. Sí. Al comienzo mismo, Krishnamurti le pregunta a Bohm si la humanidad ha torcido el rumbo. La primera página, ¿no? Sí.
Y saltando un poquito lo que hablan entre ellos, pero siempre en la primera página, Krishnamurti dice, mire, tal como lo veo, la humanidad siempre ha tratado de llegar a ser, esto en la editorial de Kier tiene otra tipografía, alguna otra cosa. Y es un poco quizás lo que nos pasa. Ustedes terminaron charlando sobre el ego y el ser un poco, y es un poco lo que nos pasa y que uno debería de observar profundamente, porque ¿qué ocurre? Hemos adoptado ese modelo desde niños. De llegar a ser. Claro, de llegar a ser algo que en cierta forma ya somos, pero que daría la impresión de que se vuelca toda la energía hacia afuera, como creo que ustedes lo hablaban, y termina siendo una búsqueda exterior y no una búsqueda interior, que en realidad ya ni siquiera hay que buscar, ¿Me porque permitís lo que hacer? somos. Claro, justamente a eso iba, quería hacer un pequeño impas. El problema quizás es que uno quiere llegar a ser porque piensa que no es. Entonces, como uno piensa que no es, quiere ser. Y la paradoja es que es, pero no ve que es. Entonces, como no lo ve, quiere ser. Entonces, la invitación sería, tratemos de vernos, porque por ahí si nos vemos, no tenemos tanta ansiedad en ser. Claro, de todas maneras, igual... Parece un juego de palabras, pero... Sí, pero la aspiración a ser algo que no soy sí coincide con las cotidianidades de la vida de yo quiero estudiar para ser abogado, para ser programador, para ser contador, para hacer lo que sea. Entonces yo no soy y tras una búsqueda, una receta, soy, ¿no? Entonces tenemos ejemplos en la vida que nos pueden llevar a esa confusión. No, pero además con la gravedad que cuando llegás a ser, por ejemplo, hablando de autorreferencia, yo quiero ser abogado. Es decir, que si yo quiero ser abogado no soy nada hasta que sea abogado. Pero cuando soy abogado, te preguntan, ¿vos qué sos abogado? Entonces ya te montaste en esa fantasía de que sos la profesión que elegiste. Y en ese juego terminás olvidándote de verte tal cual sos. Claro. Y se te va la vida, ¿no? No, y que además la sobresimplificación que conlleva decir soy abogado, porque si yo estoy siendo abogado, no estoy siendo todo lo otro que Claro. es el 99.9% de A mí. eso me refería, claro, es decir, que renunciaste a verte porque te depositaste todo en eso. Claro. ¿Cómo se percibe la diferencia entre quien durante muchos años ha leído a Krishnamurti y quien lo entendió? ¿Cómo se percibe quién está en un estadio y quién está en el otro? Porque ¿cómo se entiende que una persona admire profundamente a Krishnamurti y que una u otra, o la misma u otra, llegue a entender qué está siendo, qué es lo que Krishnamurti le quiso transmitir, que ya es, y que si se despierta se da cuenta que ya está siendo? Entonces, ¿cómo se percibe la diferencia? Bueno, yo creo que la trampa está en el Krishnamurti persona y en lo que Krishnamurti dijo, ¿no? Lo que Krishnamurti llamó a mirar o a proponer, ¿no? Yo creo que hay que marcar una diferencia clara entre esas dos cosas, porque Krishnamurti persona poco importa. Claro. Si me permiten. A ver. Muchas veces aquí hablamos de profundizar el silencio, ¿sí? Que tiene estadios, ¿no? Tienen primero el estadio de entender a desgustar eso. Para eso primero hay que pasar mucho tiempo observando que los pensamientos, las emociones no nos fagociten, no nos arrastren, y uno va entrando en el silencio, hasta que puede pasar un tiempo importante sin que
esa calma se vea perturbada. El tema es que ahí llegamos nada más que hasta la luna, por poner un ejemplo que en definitiva no va a ser válido en lo que voy a decir, pero bueno, como para que se entienda. Ahora, esa mente que no mide, esa mente que tiene que operar en lo cotidiano, porque no puedo estar todo el día sentado, silente, porque no soy un monje trapense. Me toca la de ser un ciudadano, ¿verdad? Llegar a esa mente que no mide ya requiere no la luna, salir del sistema solar. Pero yo ahí puedo... Verá que Julie quiere poner su bocadillo. Porque idealizamos al monje y yo he experimentado en mi propia existencia que uno puede entrar en esos estados de silencio y de presencia viviendo, yendo a comprar, lavando, tejiendo, siendo. Ese silencio está, si uno justamente accede a no él. Idealizo al monje, ¿eh? Es no, que no lo estoy idealizando. Entendí que eso era lo que estabas describiendo. No, por eso te estoy diciendo, puedo idealizar, entre comillas, a aquel que está operando en la vida cotidiana. ¿Me entendés? Porque imagínate que si todos fueran Krishnamurti, ¿de qué viviría Krishnamurti? Krishnamurti vivía de los aportes que le hacía la gente. Los aportes que le hacía la gente era gente que producía, ¿no? Si todos fuésemos monjes trapenses y estamos en la trapa en silencio, de repente, ¿quién genera el alimento, digamos, para la trapa más allá de lo que puede sembrar el monje, ¿no? Por así decirlo. De la misma manera que si todos, viste, muchas veces se habla del celibato, si todos fuésemos célibes, en una generación se acaba la humanidad. No se trata de idealizar justamente nada, sino sencillamente de quizás esto que vos decís, de tener una presencia en cada instante, ¿sí? Y entonces, como está ese dicho zen, ¿no? Cuando lavo, cuando como, cuando orino, es decir, conscientes profundamente a cada instante. Pero para eso se necesita una energía que se habló en el programa. Sí, en el audio además. Impresionante, claro, porque solemos... Pero escúchame, para lavar solamente y lavar, Claro. ¿sabés el proceso interior que tenés que tener? Pero, las veces que vos estás lavando los platos pensando en 1000 pelotudeces. Pero eso requiere más energía. Cuando uno se da cuenta que todo el ruido mental consume mucha más energía que lavar y disfrutar que estoy lavando, es una especie de iluminación. Claro, es una iluminación momentánea por lo menos. Sí, como es un flash. Claro, una pequeña batería. Claro. Por eso antes me pareció atinado hablar de ese modelo que hemos absorbido de pequeños, sin que sea culpa de nadie, ¿no? Porque esto vamos transitándolo. ¿Cuál sería el modelo? El modelo de estar justamente distraídos, el modelo de tratar de ser algo que ya soy, pero claro, algo que me caracterice, es decir, ser un homeless o ser presidente, no interesa. Me caracterizo como eso y no como un ser. Entonces, la absorción de ese modelo, la pregunta ¿es una cuestión cultural? Es una pregunta muy compleja. Creo que es, entre otras cosas, una cuestión cultural, pero la cuestión cultural es como un corolario de un proceso previo. Es decir, hay una pauta cultural porque hubo un proceso previo de la humanidad que necesitó construir una cultura con determinadas características, entre las cuales encontramos la necesidad de ser, algo fuera de nosotros. Quizás porque la sociedad material exige eso
porque exige la competencia, exige la rivalidad, exige el producir con el espíritu de lucro para incentivarte a tener mañana más cosas, para acumular. No nos olvidemos que a partir de que aparece la agricultura, el ser humano se impone a acumular cosas para luego distribuirlas. Y en esa acumulación tiene que haber un ego que comande la conducta de la acumulación, ¿no? El ego empezó a dirigir ahí el soy lo que me refleja el otro, lo que el otro me devuelve, eso es lo que soy. Empezó a mirar afuera y se hizo una bola de nieve bastante grande. Así que yo creo que, bueno, la pregunta es si es cultural. Creo que es cultural, pero como consecuencia de un proceso mucho más complejo y previo, ¿no? Claro, y además que si fuera solo cultural, no existirían los cuestionadores. Nadie cuestionaría. Y además, si fuese solamente cultural, sería más sencillo vencer esa estructura. Justamente no la podemos vencer en el sentido de algo, digamos, radical, porque hay elementos mucho más complejos que la cultura. No, y que además lo cultural es el huevo y la gallina a la vez, porque somos cultura y hacemos cultura. Es decir, somos el resultado de la cultura, entre otras cosas, y producimos cultura. Entonces, es dónde arranca y dónde termina la cultura. En ningún lado, porque no se renueva. Es un ciclo que se repite con pequeñas cositas que se van ajustando de generación a generación, pero entonces yo soy el resultado de la cultura y produzco cultura. No, y si no fuera cultural no variaría, sería igual para todos, para todas las culturas y evidentemente hay unas diferencias grandes. Hablamos con otras personas de otras culturas y hay diferencias grandes en ese Pero sentido. En esencia, Juli, no, porque en esencia todo el mundo va a tratar de acumular, todo el mundo va a tratar de tener el máximo confort posible, y en eso nos igualamos todos, más allá que haya pequeños patrones culturales debido a ideologías, pero en definitiva vos fijate que el jeque árabe tiene el mismo sentido de acumulación de riqueza que un capitalista de Wall Street, ¿no? Entonces, y un americano que probablemente tenga una cultura diametralmente diferente de un musulmán, pero en definitiva, en esencia, hay algo que es común a la humanidad. Creo que esto en otros programas ya lo hemos tocado, es decir, en la periferia, en lo superficial, podemos diferenciarnos. De hecho, y a veces nos confundimos justamente porque como somos tan superficiales creemos. Bueno, el tema es si uno puede acumular ese quantum de energía que nos saque, por así decirlo, de la superficialidad. Después vendrá la pregunta, bueno, pero ¿a quién tiene que sacar de la superficialidad? Porque si aparece un quién, ya hay un centro, ¿no? Por eso digo, la simpleza de las palabras de lo que expresó Krishnamurti, pero a su vez la profundidad, porque es muy sencillo decir un centro. Sí, bueno, está bien. ¿Qué es ese centro? ¿Qué capacidad de autopreservación tiene? ¿No? Porque si la mente que no mide, perfecto. Pero nosotros permanentemente estamos trabajando dentro de la medición, estamos trabajando dentro del tiempo. Y acá quizás nos corrimos de Krishnamurti y habría que empezar a leer profundamente también a Heidegger en Ser y Tiempo, una obra que valga la pena también, ya que ustedes hablan de sincronicidad, más o menos está escrita en la misma época en que Krishnamurti dio la famosa charla donde disolvió la Orden de la Estrella. A mí me gustaría buscar preguntas distintas cuando nos disponemos a observar sus enseñanzas, porque casi siempre es la mirada de qué dijo, ¿no? Leer lo que dijo, qué fue lo que nos enseñó. Y sería interesante preguntarnos cuál fue su movimiento interno,
¿Qué fue lo que él a nivel interno movió? ¿Hacia dónde se observó que logró ver eso que luego nos transmitió? Y particularmente cuando Gustavo trae lo de la ruptura con la Orden de la Estrella, es un momento liminar en el que él ve, y a partir de lo que él ve, es que su enseñanza gira de una manera radical, ¿no? Convengamos que, como lo estamos diciendo, es un humano como nosotros. Por supuesto. Entonces, y eso es lo más apasionante y lo más estimulante, que es un humano como nosotros, porque si él fuese un Dios, ya habría una diferencia abismal entre él y nosotros, y la autoridad sería lo único que deberíamos tener como pauta, y caeríamos en las convenciones que cae la mayoría y que nos lleva siempre a girar sobre la misma noria, ¿no? Claro, y si se trata de una persona común como nosotros, eso implica en que o yo no acepto que sea una persona común, entonces fabrico que es un iluminado, que es alguien que está más allá, pero si yo no acepto eso, es decir, si yo enfrento la idea de que se puede tratar de una persona común, eso implica en que yo me tengo que responsabilizar de eso que él sugirió y hacerlo carne, hacerlo propio. Entonces ya no, y no sería tener excusas. Exactamente, porque ya no sería Krishnamurti dijo que la palabra no es la cosa. No, ahora yo tengo que laburar para ver si la palabra es la cosa o no. ¿Y qué pasa cuando comprendo que la palabra no es la cosa? ¿Qué pasa en mí? Claro. ¿Sigo haciendo lo mismo creyendo que la palabra es la cosa? Por eso yo decía que es importante diferenciar lo que Krishnamurti dijo de Krishnamurti persona, Claro. porque si yo digo Krishnamurti dijo tal cosa, es lo mismo que decir Jesucristo dijo tal cosa, o Dios dijo tal cosa, o quien sea dijo tal cosa. Está afuera. Es que es muy Yo cómodo. no me estoy responsabilizando de nada ahí. Hay un punto en el que el intelecto se acomoda y es muy cómodo vivir mi vida sin acción propia, admirando a Krishnamurti. Mira lo que dice este libro, mira lo que dice este otro libro. Y a mí- Pero no acciono yo a hacer el movimiento interno que hizo él, que es el que tanto admiro. A mí me Bueno. gustaría, ¿me perdonas un segundo? Y después te doy la palabra para que cierre, Gustavo. 30 segundos. 30 segundos. ¿Tuyos? No, No, vos. tuyos. No, quería que Pablito lea un texto que nos mandó Raúl Carrere, que justamente hablábamos de que Krishnamurti dijo, y qué dijo Krishnamurti, y voy a ver qué dijo para ver qué hago. Y en este breve texto, Krishnamurti nos enseña lo que él hacía cuando alguien venía con un problema, que tiene muy poco que ver con lo que diga, o tiene más que ver con otra cosa. Bueno, este es un texto que envió nuestro compañero Raúl Carrera, a quien le enviamos un gran abrazo y esperamos verlo pronto. Como siempre, él compartiendo estos fragmentos que tienen... Joyitas. Sí, son joyitas que tienen mucho que ver con lo que nosotros atravesamos, y además es un gran entendido de la bibliografía. Por lo tanto, esto es lo que dijo, cito textual. Les comparto unas notas que encontré en un cuaderno viejo. Son transcripciones de un video de YouTube titulado El rebelde inteligente. Dijo Pupul sobre Krishnamurti. Upul Gayakar, Pupul su Hayakar. biógrafa, una de sus biógrafas. El papel de Krishnamurti era el de un amigo que tomaba la mano del hombre que sufría. Caminaba con él a lo largo de las sendas tortuosas y profundidades de la mente, el pensamiento y los sentimientos. Investigaba paso a paso con paciencia infinita, ponía en evidencia el problema, lo examinaba, bloqueaba todos los escapes que lo alejaban del hecho. Enseñaba al oyente a observar el sufrimiento, la ira, el miedo, la soledad, como si fuera un espejo. Fin de la nota. El Fin. tesoro no está en lo que dijo, está en lo que hizo Claro, de sí claro, mismo. claro, exactamente. Bueno, Gustavo, tenemos 1 minuto y medio más, así que todo tuyo el tiempo. No, el tema es tratar de
de experimentar en una forma holística, justamente sin endiosar nada, sino justamente ponerlo sobre la propia vida, ¿no? Y ver hasta dónde uno pueda llegar, y cuando uno dice hasta dónde, quiere decir que todavía la mente mide, ¿no? Claro. Pero no seamos tan exigentes. Las palabras son limitadas, entonces no es que uno no se esté dando cuenta, sino que hace lo que puede con el diccionario, ¿viste? Con lo que tiene. Sí, intentando darnos cuenta de que entendemos muy poco, ¿no? Y bueno, y seguir, ¿no? En esta ardua tarea de tratar de, cuando digo comprender, es poner, como dijo Pablo en la primera media hora, en lo cotidiano volcar esto, que es lo realmente importante, no las palabras, ¿no? Sino la acción misma desde estos lugares, ¿no? El martes que viene nos comprometemos a pasar la segunda parte del audio, que es tan o más interesante que el primero, y completaremos el intento de comprensión de la enseñanza. Así que, Gustavo, te mandamos un abrazo y nos encontramos el próximo martes. Hasta luego. Buena semana. Buena semana para Buenas todos. noches. A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres.